Muchas gracias a todos por estar aquí en el webinar de hoy. Hoy tenemos de invitado al doctor César Cerón desde la Ciudad de México y nos va a hablar de la aplicación de la tecnología en el fresado dental, aplicaciones y beneficios de producción de prótesis por medio digital y por qué cada vez los laboratorios y clínicas dentales están utilizando esta tecnología. Así que cedo el micrófono al doctor para que pueda iniciar. Muchísimas gracias, Sam. Muy buenas noches. Tuvimos ahí una falla técnica y disculpen por la demora, pero bueno, ya estamos aquí con ustedes. Pues bueno, Sam, primero agradezco mucho el espacio para poder dar este tipo de presentaciones que la verdad es muy importante el hecho de compartir este tipo de tecnologías, de lo que se está haciendo hoy día, ¿no? Pues con las diferentes compañías y principalmente lo que están realizando allá afuera, tanto técnicos como dentistas, ¿no? Esto pues nos da un panorama general de lo que se está haciendo, de la tecnología y de la innovación que se está implementando hoy día en la odontología, ¿no? Voy a compartirles una presentación. Creo que necesito ser host. Sam, no sé si me puedas poner ahí como host para poder. Ahí está. Ok. Muy bien. Ok. El día de hoy, pues bueno, les he preparado esta presentación en la cual hablaremos, como lo comentó Samuel, de la aplicación de las tecnologías de fresado dental. ¿Ok? A grandes rasgos vamos a tocar distintas maneras en las cuales hoy se trabaja la parte protésica, cómo hacer rehabilitaciones protésicas a través de este tipo de sistemas de diseño por computadora y manufactura por computadora. ¿Ok? A lo largo del tiempo, pues realmente este tipo de sistemas han ido evolucionando, ¿no? Teniendo cada vez más presencia dentro de los odontólogos o dentro del gremio en general, ¿no? Tanto laboratorios como clínicas dentales en el día a día han decidido implementar este tipo de tecnologías por la eficiencia y principalmente por la calidad de trabajos que nos otorga, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando que este tipo de tecnologías, pese que parecieran ser nuevas, son tecnologías que ya tienen bastante tiempo en el mercado, en lo que es el ámbito dental y que, bueno, realmente a lo largo de esos años han ido madurando y cada vez nos dan más ventajas y también mayor, digamos, facilidad de manejo, ¿no? Cada día la verdad es que los sistemas se vuelven más intuitivos, cada vez más personas pueden acceder a ellos también y de esta manera pues estamos en una era de la digitalización, disculpen, en general, ¿no? En el ramo odontológico no únicamente vemos digitalización a través de los sistemas CAD/CAM, ¿no? También vemos a través de los sistemas radiológicos, a través de láseres, a través de fotografía. Todo esto, pues la verdad es que el principal punto de todo de esta innovación y de este desarrollo, el principal punto es beneficiar a nuestros pacientes o a nuestros clientes si somos un laboratorio con este tipo de tecnologías, ¿no? Eh, bueno, quiero iniciar mostrándoles la siguiente gráfica y el por qué hoy día, si ustedes se dan cuenta, cada vez es más común hablar de los sistemas CAD/CAM, ¿no? Realmente lo que es el ramo odontológico, como les decía, ha crecido bastante, tanto que ha llegado
ha llegado a duplicar el tema del uso de los sistemas CAD/CAM, ¿no? En esta gráfica que ustedes observan, desde el 2014 hasta una proyección hasta el 2024, se piensa que se va a duplicar anualmente lo que son este tipo de tecnologías, los cuales, pues bueno, nos van a beneficiar muchísimo tanto a los dentistas como a los laboratorios y principalmente a los pacientes que obtengan este tipo de restauraciones. Realmente es una innovación en general la que se está dando dentro del gremio, la cual, si nosotros nos ponemos a pensar, no únicamente está el desarrollo de fresadoras o el desarrollo de escáneres, sino también está implicado lo que es el desarrollo de materiales, la utilización de nuevos materiales que ahora yo les voy a presentar. Esos materiales nos han facilitado la odontología, nos han ayudado a que nuestros tratamientos duren por mucho más tiempo en la boca de nuestros pacientes, ¿no? Y de ahí viene la siguiente encuesta. Estas encuestas no son encuestas que yo he hecho, de hecho ustedes pueden observar ahí viene la información de quién está realizando estas encuestas, ¿no? Realmente estas encuestas van para público en general, en la cual a través de preguntas vamos definiendo qué tan importante es la aplicación de este sistema en la odontología. Aquí, por ejemplo, les puedo mostrar por qué en los últimos años se ha decidido invertir o han invertido tanto los laboratorios y los dentistas. ¿Por qué? Porque la principal razón de la referencia de un dentista o de un laboratorio dental es la boca en boca, ¿ok? Boca en boca se va pasando esta referencia del dentista o del laboratorio. Entonces, cuando un dentista se encuentra trabajando de una manera correcta y los resultados son buenos para sus pacientes, lo primero que haces es recomendárselo a tu colega, recomendárselo al amigo, recomendárselo al familiar, ¿ok? Entonces, en estas encuestas, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la pregunta es, ¿quedó satisfecho en su último tratamiento? Esta fue una pregunta que se hizo a los pacientes directamente. Y el 83% de los pacientes que fueron tratados con tecnología CAD/CAM dijeron que sí, estaban satisfechos con el tratamiento que recibieron. Y los pacientes que no fueron tratados con tecnología CAD/CAM, únicamente el 61% estuvo satisfecho con ese tipo de tratamiento, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si nos damos cuenta, estamos incrementando un 20% de aceptación hacia los tratamientos que reciben los pacientes. Ahora, otro tema, lo que yo les decía, la recomendación. ¿Ustedes creen que el aplicar tecnología CAD/CAM en su consultorio beneficie este volumen de pacientes que ustedes tengan? Pues claro que sí. Realmente aquí nos damos cuenta, la diferencia porcentual se incrementa muchísimo más cuando los pacientes fueron atendidos con sistemas CAD/CAM. El 91% estaba seguro de que iba a recomendar a su paciente. Y viene a esto lo que les había comentado anteriormente. La principal recomendación o la principal manera de que van a llegar nuevos pacientes a nuestra clínica o nuevos dentistas a nuestro laboratorio es la recomendación. Entonces, aquí las encuestas realmente son muy claras, ¿no? Y los números no mienten, como dicen. El hecho de considerar los sistemas CAD/CAM dentro de nuestra forma de trabajo es muy importante y nos trae muchísimos beneficios. Bueno, quería empezar eso
con esto porque muchas veces el hecho de dar una plática de Kafka a muchos les suena redundante, ¿no? Y dicen, oye, ¿por qué tanta insistencia en el Kafka? ¿Por qué tantas pláticas? Yo me meto a Facebook, a YouTube o a webinars de Zoom y hablan de Kafka y de Kafka y de Kafka. Esta es la razón por la cual se habla tanto de Kafka. Y es la razón por la cual yo creo que debemos de estar interesados en esto y ver cómo podemos integrarlo directamente o indirectamente a nuestra práctica diaria. ¿Ok? Bueno, como probablemente algunos ya lo sepan o quien no lo sepa, lo que es la tecnología CAD/CAM requiere de un flujo de trabajo. ¿Ok? El flujo de trabajo principalmente es el siguiente. Iniciamos con una fase de escaneo, llámese intraoral o extraoral, a través de un escáner, valga la redundancia, nosotros obtenemos la digitalización o el modelo digital de nuestro paciente. Podemos digitalizar, como yo les comentaba, directamente en la boca del paciente y obtener un modelo digital y de esa manera empezar a hacer el diseño de la prótesis que nosotros queramos, o podemos obtener un modelo con yeso y después colocarlo en un escáner extraoral, como el que estamos viendo en la imagen de la izquierda, a partir del cual voy a obtener este modelo digital. Ese viene siendo nuestro primer paso. Después, el siguiente paso es la fase de diseño. En la fase de diseño, nosotros vamos a definir qué tipo de restauración vamos a realizar. Llámese desde una pequeña incrustación, una inlay, una onlay. Nosotros vamos a definir qué es lo que va a ser o qué es lo que vamos a diseñar. Entonces, vamos a definir si es inlay, onlay, carilla, incrustación, puente, coronas, barras, hasta trabajos ya más extensos, ¿no? El programa de diseño realmente es un programa que nos lleva de la mano y que, bueno, realmente si nos pusiéramos a hablar de programas de diseño, nos llevaríamos varias sesiones, no solo una. Pero bueno, el programa de diseño, para que ustedes entiendan, es un programa muy intuitivo que nos va llevando de la mano y que nos va diciendo qué hacer en el paso a paso. Yo casi tengo de memoria los pasos de un programa de diseño porque casi todos se manejan de la misma manera. Una vez que ya tiene el modelo, nosotros definimos lo que es el margen de la restauración, después el eje de inserción, después ya propiamente tenemos el diseño o la propuesta de diseño, la cual nosotros podemos modificar. Ya con las distintas herramientas nosotros podemos ajustar puntos de contacto, podemos ajustar la rotación, enfilar perfectamente lo que es nuestro diente, que esté dentro de nuestra arcada. Podemos nosotros incrementar o disminuir esos puntos de contacto de acuerdo al caso clínico. Podemos hacer realmente lo que queramos. Yo siempre he dicho que con el programa de diseño podemos hacer lo mismo que con una espátula y un cubo de cera, ¿ok? Es idéntico. Nosotros vamos a ir encerando y vamos a ir modelando de acuerdo al caso que nosotros tengamos. Y una vez que ya tengamos esa restauración, como yo les decía, llámese una incrustación, corona, puente, carilla, lo que sea, lo vamos a tener que reproducir. ¿Por qué? Porque de nada nos va a servir una restauración en la pantalla de una computadora. ¿Por qué? Porque de esa manera no se lo vamos a poder poner en boca al paciente. Entonces, tenemos que reproducir ese diseño. Y para eso tenemos distintos métodos de reproducción. Llámese fresadoras o impresoras 3D, que hoy día son los que más ocupamos en nuestro ámbito. ¿Ok? Ya vamos a ver el proceso más gráficamente adelante. Correcto. ¿Cuál es el propósito o cuál es la finalidad de implementar este tipo de tecnología en la odontología? Número uno es lograr un control completamente de lo que estamos realizando, ¿ok?
Muchas veces nosotros en la odontología, los que son técnicos no me dejarán mentir, hacemos las cosas y después tenemos que rectificar o tenemos que hacer procesos adicionales al proceso principal, ¿no? ¿Para qué? Para que esa restauración ajuste, para que esa restauración tenga los contornos ideales, tenga el grosor ideal. Todo esto conlleva a un tema de costo, tiempo y beneficio, ¿ok? Entonces, realmente con los sistemas CAD/CAM podemos controlar de una mejor manera todo esto de una sola intención. Es decir, en la fase de diseño, yo puedo, como les decía, definir los grosores, definir la anatomía, los puntos de contacto, definir los contornos, los márgenes. Todo esto yo lo puedo definir en una sola intención. Y es más, yo puedo ver un resultado previo a mandarlo a fresar, que es el resultado ya final. Entonces, yo puedo observar cómo ajusta, yo puedo observar la oclusión de mi paciente, si tiene algún punto de contacto, cuando está en movimiento, la articulación. Entonces, todo esto yo lo puedo realizar desde mi programa y yo lo puedo ver sin tenerlo físicamente, ¿ok? Luego, después tenemos el tema de reproducción. Lo que yo diseño, yo lo voy a obtener. Así de fácil. Entonces, yo si diseñé una cúspide más alta que otra o si diseñé totalmente un diente fuera de oclusión, yo lo voy a poder reproducir tal cual yo lo diseñé y así yo lo voy a obtener en mi mano para colocárselo a mi paciente o para dárselo al dentista y se lo coloque a su paciente. ¿Ok? Después, tenemos una variedad de instrumentos y de materiales que realmente ahora lo van a ver. Son muchas las opciones las cuales nosotros podemos hoy día tallar una corona, por ejemplo. Una corona hoy día no nada más la podemos pedir en metal cerámica como antes o porcelana, ¿no? O composite, resina. Antes nada más había eso. Ahora tenemos diferentes tipos de cerámica que pueden ser desde feldespato, leucita, alúmina, espinel, disilicato, silicatos reforzados. Ahí yo por lo menos ya les mencioné 6 materiales distintos de cerámica, nada más hablando. Después tenemos lo que es la zirconia. Puede ser zirconia clásica, zirconia translúcida, distintos tipos de zirconia. Después tenemos composites. Tenemos materiales híbridos que mezclan cerámica con composite. Después vamos a los materiales, digamos, temporales, como el PMMA, que nos sirve para hacer provisionales. Materiales como el PIC, también, que nos sirve para hacer estructuras. Y una infinita cantidad de materiales que nosotros podemos utilizar hoy día. Y se los voy a mostrar más adelante. Ok, para que se entienda mejor el proceso, ahí vamos a ver un video, ¿ok? Ahí, como ustedes ven, vamos a obtener a partir de un modelo de yeso, un modelo digital a través de nuestro escáner. Nosotros le damos la indicación y el escáner nos ayuda a obtener un modelo digital. Ya que tenemos el modelo digital lo más cercano casi al 1:1, es como si estuviéramos casi trabajando en la boca del paciente, nosotros vamos a diseñar la prótesis, que puede ser, como les digo, desde una incrustación hasta una arcada completa. En este caso, por ejemplo, como lo pueden ver en el video, tenemos una rehabilitación bastante extensa. Una vez que ya tenemos nuestra rehabilitación diseñada, lo vamos a fresar, ¿ok? Para eso requerimos, pues, obviamente una fresadora y nuestros instrumentos que son las fresas, ¿no? Las fresas van a ir desgastando y vamos a obtener lo que es ya nuestra restauración, la cual
Obviamente, por el tipo de material, en este caso se trata de circonio, debe de llevar un postprocesamiento. Ojo, también hay materiales que no requieren un postprocesamiento tan elaborado, llamémoslo así. Únicamente pueden pulirse y cementarse. O materiales como el circonio, que sí requieren un postprocesamiento que es meterlo al horno, entintarlo, caracterizarlo, etcétera, ¿no? Por las características del material. Ok. Bueno, hoy día, como yo les comentaba, las principales maneras o formas en las cuales nosotros podemos obtener un diseño físico de lo que nosotros diseñamos en computadora son dos métodos. Se llama técnica sustractiva y la técnica aditiva. La técnica sustractiva, vamos a obtener de un material, desgastándolo, va a ir desgastando el material, el instrumento, hasta obtener lo que es la forma final. Aquí, como ustedes lo ven, tenemos un cubo de X material, lo sometemos a un desgaste y obtenemos un producto final. Como su nombre lo dice, el proceso se lleva a cabo a partir de una sustracción o de una eliminación de material, ¿ok? Y tenemos otro proceso que es el aditivo y que es el que utilizan las fresadoras 3D. El aditivo, como su nombre lo dice, vamos a ir agregando material de la nada y vamos a obtener un resultado al 100%. Entonces, es contrario al sustractivo, que tenemos un 100% y a partir de desgaste obtenemos un producto final. En el aditivo no tenemos nada y a partir de ahí empezamos a construir un objeto. ¿Ok? Esto es muy importante que entendamos porque muchas veces se confunde lo que es la impresión 3D con el fresado, ¿ok? Son procesos totalmente distintos. El fresado es una técnica sustractiva y la impresión 3D es una técnica aditiva. Ok, aquí tenemos, como yo les decía, ejemplos. Aditivo, una impresora 3D y sustractiva, una o varias fresadoras. ¿Okay? Vamos a iniciar con la técnica aditiva. Vamos a hablar un poco de lo que es la técnica aditiva y qué podemos hacer hoy día en la odontología con la técnica aditiva. ¿Okay? Voy a poner este video. La técnica aditiva es a partir, como yo les decía, de impresión 3D. Nosotros vamos a utilizar ya sea resinas o hasta metales. Podemos hacerlo en este tipo de técnicas. Aquí, como observan, nosotros podemos hacer prótesis completas o dentaduras, como las llamen ustedes. Podemos obtener tanto lo que es la placa base y después también imprimir las dentaduras, los dientes, eso adherirlo y tener un resultado final de una dentadura completa, ¿ok? Podemos hacer distintos trabajos como guardas, guías quirúrgicas, modelos de estudio, provisionales. El proceso realmente de impresión 3D se lleva a partir de una sobreposición de capas. Aquí, como ustedes están viendo, esta es una impresión, tiene una plataforma y en la plataforma se va a ir sumergiendo en una tina llena de resina, ¿ok? Entonces, nosotros en una tina colocamos la resina, después vamos a tener lo que es una capa de luz en la parte de abajo y estos focos van a ir secando la resina. ¿Por qué? Porque la resina es fotocurable. Entonces, al igual que las resinas que utilizamos en boca, nosotros vamos a ir secando esa resina.
Y después, entre la tina y la luz, vamos a tener una pantalla que es la que va a servir como un filtro para darnos la forma que vamos a reproducir. Por último, vamos a tener esa base, que es la base que sube y baja y que va a ir agregando capa tras capa, adhiriéndose el material a esa base. Después, eso es con materiales como resina. Después tenemos la técnica aditiva del sinterizado láser. El sinterizado láser es algo muy similar a la impresión 3D, nada más que en lugar de utilizar resina, utilizamos microlingotes de metal que se ven en forma de polvo y para adherirlos entre sí utilizamos un rayo láser. Entonces, digamos que el rayo láser va soldando entre capa y capa y va haciendo que se vaya agregando todas estas capas. Esto, como yo les comentaba, es una técnica aditiva. No tenemos nada y a partir de nada empezamos a crear. Obvio, hay distintos tipos de máquinas para este tipo de cosas. La de impresión 3D son máquinas más pequeñas. Estamos hablando de máquinas de impresión muy compactas, de sobremesa. Y en este caso, para la técnica de sinterizado láser, que es la que ven para metal, son máquinas pues realmente industriales, ¿no? Pero bueno, quería mostrárselos como también para que vean que también existe esa posibilidad, ¿no? Bueno, todo esto es técnica aditiva. Como yo les comentaba, lo más utilizado hoy día de técnica aditiva en la odontología es la impresión 3D de resina y la cual nos permite hacer guías quirúrgicas, nos permite hacer dentaduras, modelos de trabajo, provisionales y guardas. Es para lo que hoy día más se está utilizando la impresión 3D en la odontología. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente, que es la técnica sustractiva. La técnica sustractiva es propiamente el fresado. ¿Ok? Vamos a... Ahí, disculpen. Voy a mostrarles un video en la cual simultáneamente vamos a ver las dos técnicas sustractivas que hoy día existen. Es la técnica en seco o el fresado en seco de la izquierda y el fresado en húmedo del lado derecho. Cada una tiene sus ventajas, cada una tiene sus aplicaciones. No todos los materiales se pueden trabajar en seco y no todos los materiales se pueden trabajar en húmedo. Y eso es principalmente el porqué de que existan dos técnicas distintas, en seco y en húmedo. Como ustedes pueden ver, el tallado en seco se lleva a partir de discos o de bloques, pero son materiales blandos, materiales blandos como el acrílico, materiales como el circonio, materiales como cera, fibras de vidrio, fibra de carbono. Esos materiales son más blandos de trabajar y es por eso que no se requiere de un refrigerante como el agua. Cuando estamos hablando de fresado en húmedo, es porque vamos a tallar materiales más duros como la cerámica o hasta como el mismo titanio, ¿no? Entonces, para eso, como son materiales muy duros, sí requerimos de una refrigeración de agua para evitar que se sobrecaliente el material o se sobrecaliente la fresa y se pueda romper el material o la fresa, ¿ok? Entonces, tenemos dos maneras de trabajar, húmedo y seco. Vamos a ver la primera de ellas, lo que es el fresado en seco, ¿ok? Las fresadoras normalmente tienen distintos movimientos. A estos movimientos nosotros los llamamos ejes. Los ejes de trabajo son muy importantes
porque dependiendo el número de ejes que tenga la máquina, va a poder hacer más movimientos y va a poder reproducir más trabajos complejos, llamémoslo así. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un esquema de los ejes que por lo menos en las fresadoras Roland, nosotros trabajamos con las máquinas secas con 5 ejes y las máquinas húmedas con 4 ejes, ¿ok? En este caso, el eje Z es el que sube y baja. El eje X es el que nos da el movimiento de adelante hacia atrás y el eje Y es el que nos da el movimiento de izquierda a derecha, ¿ok? Después tenemos 2 ejes más accesorios, que es el eje B, que nos permite rotar de adelante hacia atrás, y el eje A, que nos permite rotar de izquierda a derecha, pero es rotación, ¿ok? Dicho esto, pueden ver cómo se homologa en la fresadora. Este disco puede hacer los movimientos A, B, lo que es el motor va a ser el movimiento Z y después lo que son los brazos van a ser el movimiento X y Y. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entre más ejes, nosotros podemos trabajar con, digamos, divergencias o trabajos más difíciles de hacer, ¿no? Ahora, no todas las fresadoras requieren los 5 ejes. Por ejemplo, nuestra fresadora, como yo les decía, húmeda, únicamente maneja 4 ejes porque los trabajos que nosotros vamos a realizar en una fresadora húmeda es máximo de 40 milímetros. Y esos trabajos no tienen tanta divergencia, por lo cual, aunque tuviéramos un quinto eje en fresado húmedo, no lo utilizaríamos, ¿ok? Es el por qué no se tiene un quinto eje. Ahora, fresadoras en seco. Las fresadoras en seco, como yo les decía, se pueden trabajar distintos materiales y hacer distintas aplicaciones. Podemos trabajar materiales en forma de discos o en forma de bloques. Todos estos materiales deben de ser materiales blandos. No podemos tallar, por ejemplo, en seco un titanio, un disco de titanio. No podemos tallar en seco un disco de cerámica, por ejemplo, ¿no? Estos materiales requieren refrigeración y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bueno, este tipo de trabajos que ustedes ven en pantalla los podemos hacer con una fresadora en seco. Pueden ser, como yo les decía, desde una incrustación pequeñita hasta una arcada completa. Podemos hacer rehabilitaciones sobre implantes, podemos hacer rehabilitaciones sobre dientes. Realmente nosotros podemos hacer todo tipo de trabajos. Podemos hacer trabajos a espesor final, es decir, ya con la anatomía final, o podemos hacer estructuras en las cuales nosotros vayamos a colocar una sobredentadura o algún otro material, llámese acrílico o algún otro material, por ejemplo, como la cera, que nosotros queramos colar en metal. Vamos a hablar de los materiales. ¿Qué podemos producir en una fresadora en seco? ¿Y con qué materiales podemos trabajar? Empezamos con PMMA. PMMA es polimetil metacrilato, mejor conocido como acrílico, muy similar al acrílico, pero la ventaja o la diferencia entre el PMMA y el acrílico convencional que nosotros conocemos es que es casi libre de monómero. Le digo casi libre porque es imposible tener un acrílico libre de monómero, pero sí en bajas dosis lo podemos obtener, lo cual le brinda mayor resistencia al material, número 1, y número 2, al tener baja cantidad de monómero, evita la irritación de los tejidos blandos. Entonces, como ustedes sabrán, cuando nosotros hacemos un
provisional o hacemos una placa base en acrílico convencional, el acrílico, una vez que fotocura, sigue evaporando o sigue expidiendo ese monómero que tiene. Entonces, ese monómero es absorbido muchas veces por los tejidos o genera cierta retracción en los tejidos. Este no nos va a generar eso y, sin embargo, vamos a obtener mucho mejores resultados. ¿Por qué lo digo? Porque este tipo de material, al estar compactado, al alto vacío y al tener poca cantidad de monómero, se vuelve muy, muy resistente a las cargas de masticación. Yo les puedo decir que un provisional hecho fresado con PMMA les puede llegar a durar sin problema 1 año en boca. Y eso hay pacientes que les dura muchísimo más. El problema de hacer un provisional con PMMA y fresado es que muchas veces el paciente cree que ya es el definitivo, ¿no? Pero realmente es un muy buen material, ¿no? Cumple realmente la función de un provisional, en el caso de que hagamos un provisional, que es preservar la preparación o preservar lo que es el tejido, ¿no? Esa es la función y la cumple bastante bien. ¿Qué podemos hacer con PMMA? Podemos hacer dentaduras, nuevamente. Podemos hacer prótesis híbridas sobre implantes, como yo se los muestro en la imagen. Podemos hacer guías quirúrgicas para colocación de implantes y podemos hacer prótesis, ya sea de una unidad o de arcada completa, provisionales, para esos pacientes que requieren llevar un provisional, ya sea para procurar el implante, a que se osteointegre, a que realmente la preparación proteja, para que proteja bien la preparación en lo que tal vez un proceso de alargamiento de corona o lo que sea necesario, ¿no? Entonces, eso podemos hacer hoy día en PMMA. Obviamente también podemos hacer guardas nocturnas, para lo que es el tema de bruxismo. ¿Ok? Ahí van a ver un proceso de fresado de una placa base para una dentadura. Realmente es un proceso muy, muy limpio, ¿no? A diferencia del proceso al cual estamos acostumbrados normalmente, ¿no? Que es un proceso bastante extenso en el cual tenemos las placas base, tenemos que hacer rodillos, tenemos que desencerar, enmuflar, recuperar todo este proceso, ¿no? Entonces, es un proceso bastante más limpio y mucho más rápido, ¿no? Estamos hablando que una fresadora aproximadamente en 4 horas nos podría fresar una placa base y los dientes, ya sea que los frese o se puedan poner de tablilla, ¿no? Directamente. Si vamos a fresar los dientes, estaríamos contemplando aproximadamente un rango también de otras 3 horas. Entonces, con 7 horas de trabajo ya podemos obtener una placa base ya con dientes, ¿no? Ok, entonces, siguiente material, circonio. El circonio hoy día es un material de los más utilizados. Podemos hacer todo tipo de restauraciones, una corona, una incrustación, podemos hacer prótesis sobre implantes, podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer pilares personalizados, puentes sobre implantes, etcétera. ¿Ok? Una vez que nosotros procesamos el fresado o fresamos ya el circonio, es muy importante que sepamos que el circonio requiere un postprocesamiento, ¿no? Ya sea un caracterizado, una tinción, y de esa manera va a obtener la naturalidad. Si no, queda, como ustedes lo pueden ver, como una tiza, ¿no? Entonces, es muy importante considerar que este tipo de material requiere un postprocesamiento, el cual pues realmente sí requiere de un mayor entrenamiento para el manejo del uso de un horno o caracterización. Tampoco es
complejo, pero sí hay que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Después tenemos lo que es la cera, lo cual podemos hacer encerados de diagnóstico, esqueletos, como yo les decía, podemos hacer un esqueleto para después vaciarlo en metal, o podemos hacer una barra, el diseño de una barra para después vaciarlo en metal. Podemos hacer encerados de diagnóstico. Esto nos ayuda principalmente para eso. Aquí vemos el proceso de encerado, realmente es un proceso muy bonito, pero realmente quita mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto, hacerlo de manera digital es completamente diferente, ¿no? Nosotros ya podemos hacerlo más rápido. Yo les puedo comentar un diseño de una corona, a diferencia de un encerado convencional, lo podemos tener en 5 o 10 minutos, ¿no? Sin mayor problema. Y después ya mandarlo a fresar. ¿Ok? Metal presinterizado. Algo muy importante en este tema es que el metal presinterizado lo podemos fresar en seco. Ojo, es metal presinterizado. Después de ser fresado, lo tenemos que someter a una cocción, la cual le va a dar la dureza final, pero es posible tallar. Podemos hacer también, como yo les decía, cofias para recibir cerámica. Podemos hacer estructuras para recibir cerámica también, o barras para recibir alguna prótesis híbrida, ¿no? Sobre implantes. Entonces, es posible hacerlo. Tenemos que para esto utilizar un horno para el sinterizado, pero es completamente factible fresar este tipo de metal en una fresadora en seco como la Roland, ¿no? La aleación que trabajamos como metal presinterizado es cromo cobalto. ¿Ok? Después tenemos el material PIC. El material PIC es bastante utilizado hoy día. Realmente cada vez se le han atribuido más beneficios. Es un material muy bueno. El PIC, su composición es poliéter cetona. Es un material que tiene una muy buena flexibilidad, pero también ese módulo de elasticidad le confiere bastante resistencia a las cargas de masticación, por lo cual hoy día lo están utilizando mucho para hacer estructuras tanto cementadas como para estructuras sobre implantes, en la cual se va a revestir ya sea con cerámica o con acrílico, ¿no? Entonces, se puede hacer de esta manera. Luego tenemos los composites. Los composites, nosotros tenemos la ventaja de que en nuestra fresadora podemos utilizar unas fresas especiales y poder tallar en seco los composites, cosa que no cualquier fresadora puede hacer. Las fresadoras son muy delicadas cuando no utilizamos los materiales correctos y las fresas correctas. Si no, podemos dañar lo que es el motor, ¿no? Entonces, es muy importante el manejo de este tipo de materiales en seco. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a hacer tipos de restauraciones como coronas, incrustaciones, y poder entregarlas inmediatamente en una sola cita, ¿ok? Con una fresadora en seco. Entonces, la ventaja de este tipo de materiales es que son materiales que son estéticamente muy buenos y que no requieren un postprocesamiento como los materiales que yo les he comentado anteriormente, como el circonio o como el metal, ¿no? Que se tiene que someter a un sinterizado. Entonces, este material lo podemos fresar únicamente, pulir o glasear y colocar en boca. Ok, después llegamos a lo que son las fresadoras húmedas. Las fresadoras húmedas, por
por su eficiencia en las clínicas dentales, muchas veces le llaman que son las fresadoras clínicas, ¿no? Y les voy a decir por qué se les llama así a las fresadoras húmedas. Las fresadoras húmedas tienen una ventaja que pueden tallar materiales como las cerámicas, que son materiales muy resistentes, estéticamente muy buenos y que son materiales que nos van a permitir en muchos de ellos únicamente pulir y colocarlos en boca del paciente. Esto nos daría la ventaja de poder hacer, si nosotros queremos, odontología en una sola cita. ¿Qué quiere decir? Que el paciente llegue, nosotros lo revisemos, hagamos la preparación, tomemos una impresión, diseñemos y fresemos. Más o menos en 1 hora y media a 2 horas, nosotros podamos colocar ya la rehabilitación definitiva. Por eso se les dice a las fresadoras húmedas muchas veces la fresadora clínica, ¿no? Pero no quiere decir que nada más esta sea para los dentistas, sino también en los laboratorios. Hoy día se están utilizando mucho lo que son las fresadoras húmedas para tallar tanto vitrocerámicas como pilares personalizados en titanio, que también lo vamos a ver adelante en un video. Estas ventajas realmente son muy buenas para los odontólogos porque si nos ponemos a pensar, este tipo de fresadoras nos permite hacer incrustaciones, coronas, carillas, puentes de 3 o 4 unidades, dependiendo el diámetro, que realmente este tipo de indicaciones lleva de un 80 a un 90% del trabajo en una clínica dental. Va a depender obviamente mucho la clínica, ¿no? Pero sí, por estudios se ha comprobado que incrustaciones, coronas, carillas y puentes es el 80 o 90% de las prótesis que se realizan en una clínica dental especializada en prótesis, obviamente, ¿no? Entonces, con esta fresadora nosotros podemos cubrir del 80 al 90% de este porcentaje y como yo les decía, podríamos hacer casi en media hora este tipo de rehabilitaciones y ya tenerlas listas para colocarlas en los pacientes, ¿ok? Entonces, todas estas, como yo les decía, son indicaciones para odontología en una sola cita. Listo. Como yo anteriormente les comenté, nosotros podemos tallar distintos tipos de cerámicas en las fresadoras húmedas, como feldespato, lucita, alúmina, espinel, silicato, disilicato, materiales híbridos que lleven composite con cierto grado de cerámica. Podemos tallar PMMA acrílico y también podemos hoy día ya tallar titanio para hacer pilares prefabricados, personalizados, disculpen, y olvidarnos de los prefabricados. Esta es una tabla que bueno, tal vez se las comparto así de rápido. Son materiales con ciertos nombres ahí comerciales, pero son los materiales que nosotros podemos utilizar en este tipo de fresadoras húmedas. Y realmente tenemos para todo tipo de indicaciones, ¿no? Llámese una corona anterior, una corona posterior, una incrustación, un puente de 3 o de 4 unidades. Tenemos todo tipo de indicaciones. Y algo muy importante que ustedes pueden ver aquí es el proceso de terminado. El proceso de terminado, si ustedes se dan cuenta, muchos dice pulido o glaseado, pulido o glaseado, pulido o glaseado, pulido, 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 pulido. ¿Ok? Entonces, realmente casi todos los materiales que trabajamos en una fresadora en húmedo requieren muy poco postprocesamiento o, en algunos casos, nulo postprocesamiento.
ya va a depender también de la manera de trabajo, pero ese es muy importante, ¿ok? Después vamos a ver que también con las fresadoras húmedas podemos hacer coronas sobre implantes, ya sea únicamente la corona con la chimenea, o también podemos hacer un pilar personalizado, ¿ok? Es muy importante entender cuál es la función de un pilar personalizado y cuáles son las diferencias. Como ustedes pueden ver en la imagen, el pilar personalizado, que es la mitad de la izquierda, eh, ese pilar personalizado nos ayuda a entender cómo respeta el espacio biológico del paciente, de la encía del paciente y del hueso, a diferencia de un pilar prefabricado que realmente lo que hace es aquí retraer lo que es la encía y no tenemos un perfil de emergencia en este diente, lo cual puede generar algún problema periodontal o simplemente un problema estético, ¿no? También, que haya espacios entre los dientes. Entonces, el pilar personalizado siempre va a ser una mejor solución para este tipo de casos. Les voy a mostrar un video de cómo una vez que ya diseñamos, nosotros podemos fresar en una máquina de número un pilar personalizado. Como ustedes ven, tenemos un cilindro de titanio, el cual va girando y se va desgastando hasta obtener su forma final, que es esta que están viendo. Este pilar personalizado ya después lo podemos arenar, lo podemos opacar y colocar una corona encima, ¿ok? Bueno, en resumen, yo creo que el hecho de esta charla es disipar algunas dudas de las personas que tengan o conocer mucho mejor lo que son este tipo de tecnología, hasta dónde hemos llegado hoy día, qué tipo de procesos podemos realizar con ella, las ventajas que podemos tener. Realmente, si nos pusiéramos a hablar de cada uno de los materiales ya en forma, nos llevaría muchísimo tiempo porque sí es mucha información la cual realmente va cada vez avanzando y se va agregando más material. Cada vez más tenemos más materiales, tenemos cada vez más opciones de trabajo y más cosas que podemos nosotros implementar dentro de nuestros laboratorios o de nuestras clínicas, ¿no? Realmente el proceso de digitalización es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que para digitalizarme, no únicamente la única manera que yo pueda digitalizarme es comprando el sistema CAD/CAM completo, ¿no? Yo puedo digitalizarme de dos maneras, ¿no? Puede ser que yo adquiera un escáner y después una fresadora, o que nada más adquiere el escáner para mandar a fresar a un laboratorio en específico, o simplemente yo puedo, en lugar de tener un escáner, tomar mi impresión normal y llevar mi trabajo a un laboratorio que sé que utiliza un sistema CAD/CAM para que todos los beneficios que conlleva el trabajar con un sistema CAD/CAM lo pueda yo transmitir a mi paciente, sin que yo tenga un escáner o una fresadora en mi consultorio. Pero hay que estar conscientes de que esta tecnología es una tecnología que va a beneficiar a muchas personas independientemente de nuestro bolsillo y de nuestra práctica, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes y ser muy éticos en ese aspecto, ¿no? Que lo de hoy es trabajar con técnicas CAD/CAM, ya sea de una manera directa, que yo tenga alguno de estos dispositivos que les mostré, llámese un escáner, una fresadora, una impresora, o yo tomando una impresión y llevando esa impresión a alguno de estos laboratorios que ya trabajan con este tipo de tecnología.
¿Por qué? Porque los beneficiados van a ser nuestros pacientes y obviamente nosotros también, ¿no? Porque ese paciente va a tener un producto de calidad, el cual le va a rendir mucho más tiempo en boca, ¿no? Va a prolongar su vida útil en boca. Entonces, la manera de digitalizarme a grandes rasgos es adquiriendo alguno de estos sistemas o trabajando con alguno de los laboratorios o dentistas que ya cuentan con la tecnología. Eso es principalmente lo que a mí me interesa que se queden ustedes en esta charla, porque la tecnología es para beneficio de todos, ¿no? Bueno, por último, voy a dejar este video. Es un video de un usuario que es un máster. La verdad es, él utiliza en su clínica tanto el escáner como la fresadora y bueno, van a ver los resultados que se obtienen, ¿no? Listo. Pues bueno, yo creo que a todos los que nos gusta, ¿me pueden oír? Creo que sí. Sí, sí, César. Ok. Yo creo que a todos los que nos gusta y nos apasiona la odontología, nos gustaría hacer este tipo de trabajos, ¿no? Nos gustaría trabajar con un laboratorio que nos haga ese tipo de trabajos, ¿no? Y creo que es posible. Es posible aquí en China, hoy día con el tema de la digitalización, hoy día con el tema de que cada vez existen más y más fresadoras y escáneres allá afuera, es posible trabajar como lo vimos en este video, ¿no? Pues bueno, les agradezco mucho su tiempo. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta y con todo gusto lo podemos platicar. Hola a todos los asistentes. Por favor, si alguien tiene alguna duda, puede escribir aquí en el chat
y con gusto le respondemos. A mí me gustaría agregar, César, nada más, que en el video se ve que estaban fresando una pieza a la vez. Bueno, eso era por cuestiones de video. Esta fresadora 42W húmedo, hay un nuevo adaptador que te permite fresar 6 piezas a la vez. Así es. Bueno, Oh, aquí tenemos una pregunta. Nos preguntan, ¿cuál es el criterio sobre las fresadoras híbridas? Correcto. Muy bien. Bueno, pues es una muy buena pregunta. En el mercado todavía, y digo todavía, porque realmente el tema de las fresadoras híbridas va cada vez por, por retirarse del mercado, ¿no? ¿Cuál es el tema de las fresadoras híbridas? Para ponerlos un poco en contexto, una fresadora híbrida se supone es una fresadora que puede tallar tanto en húmedo como en seco, ¿ok? Y por lo tanto, uno pensaría que puede tener ambos beneficios, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tema? El tema de las fresadoras híbridas sí fue un tema muy en boga, digámoslo así, hace algunos años cuando empezaron a salir y todo, pero cada vez más están en desuso, ya que en primera, una fresadora híbrida pues no puedes utilizar o hacer las dos cosas al mismo tiempo. No puedes fresar en seco y fresar en húmedo al mismo tiempo. Primero tienes que fresar en húmedo o en seco, cualquiera de las dos. Después tienes que limpiar perfectamente tu cabina. Si se fresó algo en húmedo antes, es un poco más complejo porque imagínense, tienen que secar muy bien todo el líquido para evitar que se contamine la cabina con ambos materiales, ¿no? Eh, ¿Qué conlleva esto? Conlleva a un mayor mantenimiento por parte del usuario que desafortunadamente muchas veces no se lleva a cabo y por lo tanto empiezan a presentar muchos problemas de taponamiento, problemas en el motor, problemas que no se respeta en los temas de limpieza y todo eso. Eso ha complicado un poco más la situación, ¿no? En este tipo de fresadoras. Las hay todavía en el mercado. Nosotros como compañía, como DigiShape, productores de fresadoras, realmente seguimos con el tema de que no es muy aconsejable utilizar este tipo de fresadoras por ese tema, por el amplio mantenimiento, una, y dos, por el tema del costo. Una fresadora híbrida realmente es un precio mucho mayor al de una fresadora seca o una fresadora húmeda, ¿no? Sí es cierto que podríamos pensar que nos cumple las dos funciones, pero no es así. Como nosotros, como compañía, nosotros hemos optado, en lugar de estar ofreciendo una solución híbrida, ofrecemos un combo, una fresadora húmeda y una fresadora seca, la cual le permita al usuario fresar simultáneamente en seco y en húmedo distintos materiales y cada una de sus máquinas tenga un mantenimiento mínimo, el cual no perjudique en el funcionamiento a futuro, ¿no?, de esa máquina. Ese es mi punto de vista con respecto a las fresadoras híbridas. Y normalmente las fresadoras híbridas, está comprobado, terminan trabajando o como húmeda o como seca. Ok, espero haya respondido esa pregunta. Después nos preguntan, ¿para el trabajo diario de una clínica sería una fresadora húmeda? Ok, bueno, aquí realmente yo siempre he dicho que la fresadora la mejor fresadora es la que a cada uno le convenga en su clínica o en su laboratorio, ¿no? Si la producción en una clínica dental va enfocada a odontología de una sola cita, al fresado de coronas, carillas, incrustaciones y puentes,
a el tema de no tener una estructura, digámoslo así, plena de un laboratorio interno, yo sí te recomendaría más una fresadora húmeda. Pero también, por ejemplo, si ustedes hacen mucho rehabilitaciones integrales, por ejemplo, de arcadas completas, rehabilitaciones sobre implantes, barras híbridas y todo esto, ahí pues requerirías una fresadora seca para hacerlo, ¿no? Entonces, sí debemos de evaluar cuál es tu mayor porcentaje de producción dentro de tu clínica y en base a eso tomar una decisión si una fresadora húmeda o una fresadora en seco. ¿Ok? Retorno de inversión. Retorno de inversión va a variar dependiendo el tipo de máquina. Lo que son las máquinas húmedas, más o menos el retorno de inversión estaríamos hablando que para que fuera rentable una fresadora húmeda, tanto en un laboratorio como en una clínica, estaríamos hablando de tener por lo menos una producción mínima de 30 a 40 restauraciones mensuales, de aproximadamente unos 600 a $500, ¿ok? Eso de entrada, ¿ok? Eso es lo mínimo que se recomienda para hacer una inversión en este tipo de fresadoras. En una fresadora seca, pues al igual, se estaría contemplando una producción mínima de 30 a 50 restauraciones mensuales. Esto hay que considerar también que va a depender mucho los materiales que utilicen, pero sí es aconsejable eso. Teniendo esa inversión, más o menos, este intervalo, digamos, de, de costos y de producción, estaríamos hablando que en aproximadamente unos 2 años podría ser el retorno de inversión. Ahí habría que ver, dependiendo los costos del consumidor final, ¿no? El costo que maneje cada uno de los laboratorios o de los dentistas. En promedio, el dentista al cliente final estaríamos hablando arriba de los $100, $100, sí, disculpa, $100 la pieza. Y el costo de producción, disculpa, es de $30. No, estaba ahí confundido con el tipo de cambio. Pero sí, costo de producción $30. En menos tiempo... muchas gracias, mi estimado Felipe. Sí, tenemos ahí que contemplarlo, ¿no? Por los costos, ¿no? Como les decía, normalmente en una fresadora húmeda el costo de producción estaríamos hablando de unos 30 a $40 y el costo final al cliente final es arriba de $100, ¿no? Ya va a depender mucho el dentista, $150 para arriba, ¿no? Es el costo mínimo. Esto yo se los comento, son costos mínimos, ¿no? Y en base a eso, yo creo que ya podríamos calcular. Si alguien estuviera interesado, con todo gusto podemos hacer un ROI, que es el retorno de inversión, calculado al caso de cada uno, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que... Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a despedir al doctor César y me queda invitarlos para los próximos webinars en nuestra página web, ahí donde se inscribieron todos los que están aquí. Ahí van a estar las fechas publicadas de los próximos eventos, no solo de CAD/CAM, también tenemos de radiografía digital, de láser, de horno, todo lo que sea relacionado con la tecnología odontológica. Van a estar colgados las próximas fechas en nuestra página web. Y pues agradecer a César su atención y disposición Al por contrario. ayudarnos.
Y cualquier duda siempre pueden escribir a las redes sociales de Viadent y siempre va a haber alguien que les conteste. Muchas gracias a todos los asistentes. Hasta luego. Muchas gracias, Sam. Hasta luego.